es especial para nosotros. Le decía yo a los chicos, la alabanza es poderosa porque en la alabanza también hay restauración, hay profecía, hay milagros, hay cosas hermosas en la alabanza, en la oración también y obviamente en la palabra. Entonces, este no es un plato fuerte solamente, este es un tiempo más de este alimento espiritual que es de 3 tiempos, porque es oración, alabanza y predicación. Y pudiéramos decir un cuarto tiempo cuando Dios nos ministra al final del culto. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema que está basado en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Acompáñenme todos, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Lo hemos leído mucho desde que somos niños. Creo que esta es una cita que se usa mucho también para los niños cuando se tiene que hablar de la fe. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor Jesucristo, seguimos en el mismo espíritu, Padre. Queremos que nos sigas dando de lo que tienes para nosotros hoy y que en esta reunión salgamos convencidos de tu palabra es verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero predicarles, porque se los anuncié por el estado de WhatsApp y en el Face, los conceptos equivocados de la fe. Y surge este tema porque muchas veces decimos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Nunca se ha dicho eso en la vida? Cuando la vida no torna como nosotros queremos, decimos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O le decimos a otros, ¿qué parte no entendiste? Y quiero decirles que la palabra de Dios en este versículo nos está dando una definición así clarísima, exacta de lo que es la fe. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos da una definición clara y exacta de lo que es la fe? ¿Saben por qué? Porque estamos, en la mayoría de las veces y de nuestra vida, estamos usando mal y estamos confundidos lo que es el tema de la fe. Y hoy en tres aspectos importantes le voy a enseñar por qué estamos usando el concepto y la definición de la fe mal. ¿Por qué se ha usado? O sea, todos nos hemos confundido en algún momento de nuestra vida y hemos traído ideas equivocadas y hemos tomado la fe con una idea equivocada. Por eso a mí me interesa y para mí es muy importante, amados hermanos, que hoy comprendamos lo que verdaderamente es la fe para nosotros. Porque no dice la palabra, aquí mismo en el verso 6, pero sin fe es imposible. ¿Cómo dice? A ver, ¿usted lo está leyendo? Dice, porque es importante, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que hay Dios. ¿Y qué es? Déjeme cambiar la palabra, premiado por buscarle. Nosotros somos premiados. Entonces, vamos hoy a hacernos una pregunta. ¿Verdaderamente tengo fe? A ver, háztela. Sí, esa sí te la puedes hacer. ¿Verdaderamente tengo fe? No sé si usted se ha dado cuenta que llevo 3 predicaciones hablándoles de la fe. Los desafíos de la fe, las etapas de la fe y hoy los conceptos equivocados de la fe. ¿Por qué? Porque es importante, y lo que estamos haciendo aquí hoy domingo y lo que estamos preparándonos para un mes, es importante tener fe, pero la fe verdadera. Por eso quiero que reflexionemos por medio de esta palabra tan hermosa, la palabra de Dios, que Dios nos abra el entendimiento, amados hermanos, sobre las cosas que muchas veces hemos usado equivocadamente respecto a la fe. Dice entonces la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
¿Qué es lo que sucede? Vamos a partir desde esto, de que no debemos confundir la fe con los sentimientos. O sea, la fe no es un sentimiento. Y yo les he dado muchas predicaciones de hace muchos años atrás, de cuando la iglesia se mueve o vive emocionalmente, porque los sentimientos parten desde una emoción. Solamente que la emoción es caduca y el sentimiento se prolonga, y el sentimiento puede llegar a estar en la vida de la persona toda su vida, sea positivo o sea negativo. En este caso, cuando se trata de la fe, se convierte en un sentimiento negativo, porque no ayuda. Entonces, no debemos confundir, porque la fe, amados hermanos, no es un sentimiento. Porque pudiéramos decir, es que hoy yo siento en fe que, híjole, que esta iglesia es la perfecta. Pero en cuanto lo pongo a aprenderse la Biblia, ya no va a tener esa fe tan grandiosa. Va a decir, ay, santo Dios, ya no siento que tengo tanta fe en esta iglesia. Son ejemplos burdos, pero no tenemos que confundir la fe con el sentimiento, porque no se trata de sentimientos. Se trata, hermanos, que nosotros entendamos hoy y comprendamos que la fe va más allá de esto. ¿Por qué? Porque estamos en ambientes, en etapas, en momentos en donde vamos a enfrentar cosas en la vida, pero con sentimientos, los sentimientos son cambiantes, no vamos a lograr mucho. Nuestra vida no debe depender de los sentimientos, de las emociones, porque no nos podemos mover por emociones, no podemos tomar decisiones por emociones. Amén. Entonces, si las circunstancias cambian, también cambian nuestros sentimientos, cambia nuestra emoción, y de piloncito tal vez le pudiéramos decir, es que tengo fe en esto. Y de repente las cosas no nos funcionan, y es cuando nos frustramos, y yo siempre les digo, culpamos a todo mundo. Hoy lo que quiero es que entendamos que la fe no solamente va a ser vivir en positivismo, hermanos, o tener el pensamiento positivo, es decir, ay, todo va a salir bien, todo va a estar bien. O sea, hay cosas que arreglar, pero ay, Dios lo va a arreglar. Tengo mucha fe en que Dios lo va a arreglar. Fíjate, puedes decir, oye, pastor, ¿y eso qué? Eso que no está mal, no está bien, o qué es lo que está diciendo, está golpeando la doctrina, ¿no? Porque sabemos que Dios arregla todo y sabemos que Dios se mueve y es poderoso, pero lo estoy diciendo desde un punto en el que solamente hay un sentimiento, y ahorita le voy a decir por qué, y nos volvemos muy positivos, pero quiero decirte que cuando estamos en ese positivismo, estamos dando un paso a la ilusión. No es fe, no es una realidad. Porque aquí en Hebreos vemos todo lo que ocasiona la fe, amados hermanos. Por eso nos hicimos una pregunta, ¿realmente estoy teniendo fe o solamente es un sentimiento? Porque yo veo que aquí la fe los lleva a enfrentar cosas graves. Porque qué bonita es la fe de Abraham, ¿verdad? Cuando espera la promesa, cuando va a tener un hijo, pues es que Dios le va a dar un hijo. Pero la fe de Moisés, pero la fe de Gedeón, pero la fe de estos que estaban, dice, aquí, vestido de pieles, de animales, los que vivían en cuevas, ¿no es la misma fe? Debiera ser la misma fe. Y a veces nosotros solo queremos la fe de Abraham, la fe de ¿quién te gusta? Es de Josué, esfuérzate, sé valiente, tú vas a dar las tierras prometidas, ¿verdad? Pero amados hermanos, no tengamos ilusión, sino que entendamos que la fe es una confianza firme, escúchame esto, en lo que Dios ha dicho. Por eso dice la certeza. Y quiero que comprendamos esto, que la certeza es la confianza firme. ¿Por qué viene la certeza? Porque hay un Dios que ha hecho, que ha dicho
y que no cambia. Y cuando nosotros nos paramos ahí, es decir, cuando decimos tengo la certeza de que Dios va a hacer esto o aquello, es porque aunque las circunstancias cambien y se muevan, tú vas a seguir en lo mismo. Tú y yo vamos a seguir en la fe. Pero ¿qué sucede con muchos cuando estamos usando equivocadamente la fe? En el momento que cambian las circunstancias, entonces ya no tengo la fe. En el momento que empieza a cambiar el entorno, porque Dios también hace cambiar los entornos, Dios nos prueba, Dios nos mete en pruebas. ¿Para qué? Lo hemos estado viendo, para fortalecer tu fe, para madurar tu fe, para elevarnos, ponernos en otro nivel. Y cuando cambian esas circunstancias, pero estamos empleando mal el concepto de la fe, entonces se nos desmorona la vida. Las ilusiones que teníamos no son y entramos en caos. Y por eso muchos creyentes congelan su vida espiritual, salen de las iglesias, se sueltan de la autoridad, viven sin guía, sin dirección. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sentimiento y no tenían una fe. Es decir, no tenían la certeza de lo que había dicho ya Dios sobre las cosas o su vida. La fe entonces es el conocimiento. Escuchemos esto. Conocimiento pero claro. ¿De qué? De que se tiene algo. Fíjate, en la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Fíjate, ¿quién era Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un fariseo, un doctor de la ley, que los perseguía, pero que cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió, y por eso él es el ejemplo de su fe, porque dice: yo sé a quién he creído. Pero más adelante en la epístola dice: por lo que estoy seguro de que a quien he creído tiene mi depósito para aquel día. Es decir, vamos a entender esto. Yo sé a quién he creído, de que mi vida la tiene asegurada después de que yo camine por este mundo. Esa es la certeza, hermanos. Por eso es que cuando yo les he preguntado a algunos: oye, hermano, ¿y usted qué piensa que Cristo venga? Y se espantan, digo: no sabe. Y no es porque le quiera hacer examen, me preocupa. No, ¿cómo va a venir Cristo? No, ¿qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Me es ganancia. Entonces, hermanos, si tú has tenido un sentimiento en vez de fe, pues preocúpate en que tú estés seguro de lo que dijo Dios de ti. Jesucristo dijo: voy a prepararles morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, no digo, a ver, vamos, por eso desde la alabanza les estoy diciendo: iglesia, usted y yo necesitamos estar posicionados en la palabra de Dios, que es nuestra única esperanza, hermanos. Es nuestra única esperanza. Porque es ahí, hermanos, donde empezamos a recordar la palabra, la escritura, y entonces empezamos a vivir ya no en ilusión, ya no empezamos a vivir ya no en fantasías, sino que empezamos a tener una fe que nos dice: la circunstancia está complicada, las situaciones no van como nosotros queremos, pero tengo la seguridad, el hecho evidencial de que Dios dijo tal cosa y se va a cumplir. De que Dios dijo, tengo una fe, dice, de convicción, ¿no? Dice la certeza y la convicción. Es decir, que estás convencido, tú y yo estamos convencidos de que tenemos algo. ¿Por qué vas al trabajo? Dice: por sueldo.
¿Y qué? ¿Y qué es lo que? Porque tu sueldo, ¿qué tal que te dicen, no, no te vamos a pagar nada? ¿Pero por qué vas? Porque firmaste un hecho. Hay un hecho. Hay una evidencia. Estás convencido que firmaste allí, dices, me van a pagar mi sueldo de tanto. Y todavía me aseguran la jubilación y la pensión y los bienes, ¿cómo se dice? Hay muchas cosas que los premian, ¿no? Puntualidad, limpieza, zapato boleado, traje. Es que, bueno, las empresas te premian hasta por todo. Si traes chanclas para que te bañes, si tienen alberca en la empresa. ¿He escuchado gente? No, es que ahí tenemos alberca, piscina, tenemos que llevar nuestras chanclitas, ropa de deporte. Fíjate, entonces, obviamente, pues ya no quieren ni regresar a sus casas. No, en el trabajo me la paso mejor. Están convencidos. La convicción es estar convencido. Por eso el apóstol dijo, por eso estoy seguro. Traslademos esto, hermanos, a nuestra vida como cristianos. ¿Por qué te desanimas cuando vamos caminando a mitad de año? ¿Por qué empezaste a orar y dejas de orar? ¿Por qué tenías la idea de que tienes un llamado y lo postergas? A ver, hermanos, porque la fe es estar seguro y convencido de lo que Dios está poniendo en tu vida. Eso va a seguir hasta el final. Pero vinieron las circunstancias y entonces había emociones y de repente estabas yendo al gym y ya no vas. ¿Por qué? No estabas convencido. No estabas seguro de que este era el año en el que ibas a romper las barreras, en el gym o en el deporte, o donde tú quieras, en la oración. La Biblia, ¿cómo la tenemos? Vamos al día en las lecturas y empezamos con todo el ayuno y empezamos, a ver, nadie se lo tome personal, porque si, acuérdense que yo soy un pastor que si tengo algo personal con alguien, yo, a ver, ven, vamos a charlar, vamos a platicar. Lo digo porque, hermanos, porque las cosas que surgen en la ilusión las confundimos en fe y luego vemos cuál es el ejercicio que nos mantiene firmes. La oración, el ayuno, la lectura, escudriñar las palabras, congregarme. Mandé un video pequeñito que me hice para invitar a la iglesia y a los amigos y a todos. Les dije, vamos a la iglesia. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque mira, en la iglesia es un lugar, escúchame esto, en donde tú recibes un consejo de la palabra de Dios y ese consejo te transforma. Ese consejo te transforma. Pero también es un lugar, hermanos, para tener sabiduría para la vida diaria. ¿Sí? Entonces, cuando no nos congregamos, estamos diciendo, no necesito esto. Yo me la sé de todas, y no. Todos necesitamos una guía, un consejo, y qué mejor cuando viene de Dios. Y una transformación, que te digan los tuyos, los que te aman, cualquiera que sea esposo, papá, mamá, no sé, hijos, ay, qué hermoso estás hoy, qué hermosa estás hoy, que eres otra mujer, eres otro hombre, eres otro, ay, mi hijo, ¿dónde está? Porque este que tengo, dice, pastor, ¿de qué está hablando? Es que eso es lo que hace la palabra de Dios. No que te digan, ¿y eso que eres cristiano? ¿Sí o no? ¿No debería de ser diferente? ¿Y eso que eres cristiano? Ay, sí, mira, se volvió cristiano y ya no es el mismo, ya no es el hijo, ya no es el esposo o la esposa que yo tuve, sino es otro transformado, sabio, con el amor de Dios, va destilando la palabra. Eso suena a risa, pero eso debe de ser. Eso debe de ser. Eso debe de ser, hermanos. Pero eso pasa cuando estamos seguros de lo que Dios ha hecho. ¿Tú estás seguro que eres un hijo de Dios porque tienes fe en Cristo Jesús? Entonces, ¿estás seguro que tu tiempo, tu servicio, tu estancia, tus bienes, todo lo que nosotros hacemos para el cuerpo y para el ministerio de Cristo y para la vida cristiana, estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque hay una convicción, hay una certeza. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que saquemos todo sentimiento o acción positiva solamente
de nuestra vida, porque eso va a ser una ilusión, pero que comencemos a vivir en fe, estando seguros, estando convencidos de que esto que tenemos, de esta fe que tenemos en Cristo Jesús, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Saquemos todo eso de nuestra vida y démosle lugar a lo que tenemos de parte de Dios. Desde ahí estamos partiendo, pero también acompáñame a Efesios capítulo 6. Efesios 6, en el versículo 16. Vamos pronto allá, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el escudo de la fe. Y quiero relacionar esto porque se tiene un concepto equivocado, que confundimos la fe con un escondite. Un escondite. Pero note lo que dice aquí. La palabra dice que tomemos el escudo de la fe, mas no dice que nos escondamos en la fe. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces, a ver, voy a hablar un poquito y espero que lo entendamos. Quiero que toda la congregación seamos maduros en lo que digo, porque muchos dicen estar orando, muchos dicen estar confiando, pero no quieren enfrentar su problema. Porque es miren, por eso está preparada esta predicación, para hacernos comprender los conceptos equivocados. Usted ha escuchado decir: yo ya se lo dejé al Señor. No sé a quién escucharon, porque ese es un diálogo de muy antiguo. Ya se lo dejé al Señor. Yo ya no sé qué hacer, pero ya se lo dejé al Señor. Eso es esconderse en una fe falsa. Porque vamos a suponer que tu hijo, tu hija, vamos a suponer que tiene un problema de adicción, la que sea. Y tratar con alguien que tiene adicción no es fácil ni cosa sencilla. Y cuando no se quiere luchar ni enfrentar esos problemas, es muy fácil buscar vías para no enfrentarlos. Y una dentro del cristianismo es: la persona está hundida en sus adicciones, pero estamos confiando en Dios. Pero esa persona llega a tu casa, vive, come, duerme, usa, desgasta, hace muchas cosas, pero decimos: ya se lo dejé a Dios. Y quiero hablar de esto porque esa actitud es algo que se refleja en no querer dar el paso de la fe. Es no querer dar pasos. O sea, se quiere ganar las batallas, pero no se quiere pelear la batalla. Se quiere tener, o sea, como cristianos, hermanos, y es bueno, es un exhorto. Acuérdense que el exhorto es usar bien la fe. Se quieren lograr cosas, pero solamente en momentos queremos doblar la rodilla. Esos temas también, ¿no? Como que son ambiguos, ¿no? Palmas juntas, rodilla doblada, ¿no? Así, ¿no? Como hablamos como un lenguaje. Queremos doblar la rodilla y ya nada más. Pero no queremos enfrentar las situaciones. Y esto que lo digo se lo estoy diciendo bíblicamente desde aquí. Porque yo no veo a un Moisés que nada más dobló la rodilla. Yo no creo que Moisés le dijo a Dios allí sentado en la zarza, estaba en el monte, estaba pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro, y vio la zarza que ardía y dijo: pues ahí está ardiendo, pues chévere, ¿no? Dios le dijo: ve y habla con Faraón. Dijo: no, déjame doblar las rodillas, Señor. Ya que me quité las sandalias y me hinqué, pues lo pongo en oración, déjame orar. No dijo eso Moisés. Fue y enfrentó esa circunstancia, esa situación. Estábamos hablando del rey, o sea, no solo era tomado como un dios. O sea, Faraón no era un rey, era un dios para el pueblo, para su pueblo, para los egipcios. Un faraón no más es un rey. Los faraones se tornaron como dioses. Y tienes a Moisés yendo en fe porque había visto algo concreto, estaba seguro de lo que había visto, una zarza que no se consumía y una voz audible
Era Dios el que le hablaba y por eso fue con ese valor y también con miedo y con muchas dudas, porque hasta incluso dijo, es que yo soy tardo para hablar. Pero sin embargo fue y se puso a hablar con el faraón. Enfrentó cara a cara la circunstancia y la situación. ¿Cuántas de las veces, hermanos, estamos usando equivocadamente la fe y decimos, estoy orando? Porque no quieres tomar cara a cara la situación, el problema. El marido te trata mal y dices, estoy orando. Híjole, bueno, es que no quiero eso no es un consejo, son cosas al aire. Te trata mal, te ha dado una vida así, tienes una vida, una historia, y no le has puesto un ultimátum, no has querido enfrentar. Por lo menos para que lo obliguen las autoridades y los derechos de las mujeres a darte más gasto. ¿No? ¿Qué está hablando, pastor? Está metiendo en asuntos complicados. Bueno, ¿qué otro anuncio podemos o ejemplo podemos tener? El eterno estudiante que está en tu casa, lleva 50 licenciaturas, 50 maestrías, pero nomás no acciona. No ves un gasto, por lo menos para el gasto. Cuando me pongo así, hermanos, no les gusta, yo sé que no les gusta. ¿Saben por qué? Porque lo más probable es que estemos apapachando situaciones así. Pero espiritualmente, ¿qué decimos? Está con Dios. Está con Dios. Enfréntalo. Se acabó. Ahora estudias y trabajas a partir de este momento por tu bien. Se acabó. En el nombre de Jesús vengo a decirte que tus actos maltratadores hasta hoy se acaban, porque tengo un Dios que me ama, que me defiende. Ay, pastor, es que muchas veces estamos usando, nos hacemos la víctima, nos hacemos menos, nos achicamos. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Ahí no hay fe. Ahí lo único que hay es un concepto equivocado de lo que es la fe. Porque el día que tengamos que cruzar el mar, ¿cómo estaba el pueblo? Figúrate los actos de fe. Bueno, siempre ponemos el mar. A ver, pero Gedeón contra, a ver, uno que sí lea la Biblia o que esté recordando, ¿cuál era el número de ejército contra el que iba a pelear Gedeón? ¿Cuántos? No. Bueno, pero ya dijo un número, 300, vamos. Era mucho más. Y cuando Dios le dice, Él le dice, no voy a poder. No voy a poder, Dios. ¿Alguien recuerda las evidencias que pidió Gedeón para ir a pelear? No. Bueno, yo sé que tú sí, pero tú no. Bueno, más Biblia, iglesia, más Biblia. Se lo voy a decir así. Y es que eso, miren, nos pone así de repente. Ay. Le pidió respuesta a Dios. Una piel, le dijo dos ejemplos. Una piel del ganado, vamos a llamarle así, la dejó sobre el rocío y le dijo 2 veces, si amanece rociada o seca, y dependiendo de eso iba a ser la confirmación, pero eso lo hizo en fe, cuando él se decidió y dijo, voy a pelear. Él no se detuvo, Gedeón no se detuvo, hermanos. Y Dios le envió señales y le dio muchas cosas, pero no dijo, lo voy a poner en oración. Estoy usando mucho esta palabra porque, hermanos, en verdad quiero quitar de nuestras mentes, que las quitemos esas cosas. Claro que tenemos que orar todo el tiempo, siempre estar orando, hermanos, pero no en esa parte en la que hasta nos sentimos heridos y ofendidos cuando estamos recibiendo esto. ¿Sabes por qué? Porque tristemente hemos caído en la religiosidad y en la idolatría. Porque muchas veces, acuérdate de Nehemías. Nehemías estaba construyendo con la espada en su mano y con la otra estaba reparando los pórticos, pero también estaba teniendo relación con los que le habían autorizado la reconstrucción de Jerusalén.
Y nosotros como iglesia, hermanos, en verdad queremos levantarnos, levantar un espíritu nuevo en decir, eres un hombre, una mujer de fe. Empieza a enfrentar los desafíos que Dios está poniendo en tu vida para que Dios sea manifiesto en tu familia. ¿Con quién tienes ese asunto? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿En el trabajo? ¿En las cosas que realmente se requiere de la fe, hermanos? Tenemos que enfrentar. Mira, la palabra dice que tomes el escudo de la fe. El escudo no se toma para irnos a esconder a un rincón y quedarnos con el escudo. Todos los soldados y los guerreros que tú ves en las ilustraciones, en las batallas, llevan el escudo, llevan la espada, pero van caminando, van avanzando y van peleando con el escudo. Se van protegiendo, dice, de los dardos de fuego del enemigo. Esa es una fe, hermanos, que está obrando. No es una fe que se está usando como un escudo. Claro, tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar, tenemos que hacer muchas cosas, pero no hacer lo que muchas veces y tristemente hemos hecho. El Señor nos está diciendo que nos activemos, el Señor nos está diciendo que enfrentemos, y nosotros decimos, porque lo escuchamos o no sé, voy a orar, lo voy a dejar en Dios. Pero para otras cosas no hacemos eso, hermanos. Y hoy se trata de que nosotros nos levantemos en fe, sea lo que sea que estés viviendo. No sabes la cantidad de situaciones que de repente me llegan y ¿qué hago con esto? Es que mire que esto pasó, que aquello sucedió. Entonces dices, ¿en dónde está el pueblo de Dios? ¿En dónde está la fe de los hermanos que debe estar avisada y que debe ser un estandarte de fe? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Todo lo quieres ajustar y arreglar a tus fuerzas? Fíjate que no te va a alcanzar el dinero para arreglar cosas que se tienen que arreglar en fe y en oración y en dar los pasos como los dieron los hombres de Hebreos. En serio, hermanos, se los digo. Debemos soltar todo aquello que hace que nuestra fe sea un escondite, que es lo que quiere el diablo, que tú vivas reprimido, que tú digas, y como dice Dios, es que tú tienes que pelear la batalla, por eso te da la figura de una armadura en Efesios 6. Y Dios dice, yo no te dije que te escondieras, yo no te dije que te amurallaras. Todos los reyes, todos los reinos tuvieron su lucha y su pelea, hermanos. Y la palabra de Dios nos habla de que tenemos que tener fuerza. Porque si no, Dios lo hubiera dejado a Josué y le hubiera dicho, ay, no, ni te esfuerces, Josué, quédate en las tiendas que estaban allí en el desierto, mira un poquito más y yo te aviso cuando se construya un puente para que todos pasen por el Jordán. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no desmayes, porque nadie, escucha, nadie te podrá hacer frente. ¿Y por qué Josué, amados hermanos, se atrevió a tomar el liderazgo de Moisés? Porque Josué había visto, le dijo, aquí está, la certeza y la convicción. Estaba seguro de lo que Dios había hecho cuando lo sacó de Egipto y estaba convencido del poder de Dios al ver el maná descender del cielo, el agua que salía de la peña y todo lo que sucedió allí en esas evidencias, hermanos. Por eso Josué dijo, vayamos. ¿Y cómo dijo en una parte cuando están viendo que era tierra de gigantes? Dijo, y los comeremos como pan. Cualquiera de los que estamos aquí se come un pan. O dígame a alguien que está aquí que no pueda morder un pan, que no pueda comer, deglutar un pan. Todos, hermanos, y eso es lo que nos dice la fe. La fe hace que hagamos eso. Hay una frase que dice, la fe no es para escondernos del problema, sino para enfrentarlo con certeza de que Dios va con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces aplaude y dale a Dios un aplauso más fuerte. Porque de ahora en adelante, Dios va contigo. Dios va contigo y está contigo. Pero por favor, no te escondas. Pero por favor, no seas sentimentalista, hermano. Vamos a cerrar esto, porque el otro concepto que se tiene es la irresponsabilidad. Usar la fe irresponsablemente, como dice Santiago,
tenemos acá, despuesito de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es este diálogo que está haciendo la Escritura, porque no debemos confundir, hermanos, con tener fe y ser irresponsables. ¿Qué significa? Usar a Dios como excusa para no hacer lo que nos toca hacer. Es decir, a ver, de hecho hay un dicho, pero a ver, se lo voy a decir: orar por trabajo, pero no ir a buscarlo. Es lo mismo cuando yo digo, o a veces me piden un consejo, o más bien no es consejo, luego son quejas, nada más. Pues somos acostumbrados a quejarnos como seres humanos, que también lo debemos quitar, porque acuérdense lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto por la queja, la murmuración. Entonces, decimos, es que las cosas van mal, no, fíjate que esto y está el problema. Pero esto es igual a no hacer lo que debemos hacer en el momento. ¿Sí? Estamos orando y esperando en Dios, pero tenemos que movernos. Mira, el Señor te salvó, te dio su sacrificio, recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo llegó a tu vida y entró a tu vida y te ha llenado. Pero en Juan 3, tú escuchas a un Jesús que le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y tú y yo creemos que nacer de nuevo es de la mañana a la otra mañana. Aceptaste a Cristo, eres un alma nueva. Hoy tienes que buscar ese nacimiento. Porque ¿sabes en dónde viene ese nacimiento? En la mente. Y esto es a lo que te estoy diciendo. Cuando confundimos, queremos que venga un aire, un fuego. Por eso las figuras son buenas, están en la Biblia, pero el uso que le han dado muchos cortes doctrinales en algunos casos no es correcto. Porque muchas veces queremos que venga un fuego y nos avive. Queremos que venga un viento y nos impulse. Y decimos: no ha venido todavía el viento, no ha venido todavía el fuego. Pero te voy a decir algo, amados hermanos, esto tiene que ver con ser irresponsables. Porque un creyente, escúcheme bien, que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene la gracia, que ha recibido el perdón, que ha sido bautizado, ahora esa fe que tiene en Cristo lo debe impulsar a seguirle, para buscar un nacimiento y un crecimiento físico. Por eso Nicodemo, recordemos a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, era alguien importante dentro del Sanedrín, y fue con Jesús y le dijo: yo sé todo, o sea, vamos a armar el diálogo, no se quede solo con eso. O sea, ¿usted cree que nada más platicaron lo que estaba ahí en la Biblia? Yo que le he dicho: oye, pues yo soy miembro del Sanedrín, soy fariseo de toda mi vida, tengo conexión con Dios en todas sus cosas rituales que tienen. ¿Cómo me dices tú que yo no voy a entrar al reino, al cielo? Y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a nacer. Pero eso se ocasiona en fe, hermanos. La fe que es responsable te hace tomar una Biblia y comenzar a leerla. La fe que es responsable te conecta en tu ánimo y te dice: voy a la iglesia a aprender. ¿Dónde hay un discipulado? Quiero aprender más la Biblia. Y entonces empiezas, de eso se trata la fe. Por eso es
la certeza, la seguridad y estar convencido. Pero cuando no, a ver cuándo me toca Dios. A ver cuándo me toca Dios. A ver si hoy en la noche me toca Dios, a ver si mañana, o estamos en un culto y me envía un rayo de alegría y de fuego. Hermanos, es importante hablar de la fe porque vemos que cuando vienen las etapas para combatir las cosas en fe, muchas veces nos quebramos, nos doblamos, muchas veces desertamos. Y hoy el Señor quiere hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes, que tengan una fe fuerte, una fe rígida, una fe que no se dobla, un concepto claro, que está seguro de lo que Dios es, que está seguro de lo que Dios está haciendo. Debemos nosotros, hermanos, entonces, actuar todos los días en fe. Todos los días necesitamos orar, pero necesitamos actuar. Si pedimos una restauración en lo que sea, debemos accionar. Si estás pidiendo una restauración matrimonial, entonces acciónate. Si estás pidiendo una restauración, no sé, con tus hijos, tu familia, con alguien, entonces tienes que cambiar tu actitud. Entonces tienes que cambiar tus modales, tienes que cambiar las cosas. Porque yo lo que quiero dejar claro es que no confundamos, hermanos, la fe con un simple decir, ya lo dejé en Dios, tengo mucha fe. Ya lo dejé en Dios. Y es que, hermanos, esto es producto de las doctrinas y de las enseñanzas cerradas que muchas veces hemos recibido. Pero aquí en Hebreos nos da la definición exacta y correcta del uso de la fe. Tú no uses la fe con un sentimiento, tú no uses la fe nada más porque piensas que decir las cosas se van a cumplir como si fuera una situación de magia. Y debemos ser responsables, hermanos. Hoy Dios te está pidiendo que seas responsable en este lugar. ¿Tú tienes fe? ¿Crees lo que va a suceder en este lugar? Si tú crees que algo va a suceder en este lugar hermoso y que se va a multiplicar esta iglesia, entonces tienes que ser el primero y a buena hora de llegar al culto. Entonces tienes que ser el primero en venir a discipularte y aprender la palabra de Dios. Y te puedo decir muchos ejemplos respecto a la iglesia, pero pueden ser a tu casa, a tu familia, a tu trabajo. El caso es que Dios quiere que nosotros tengamos una fe pura y verdadera. Una fe que no te haga retroceder, sino que al contrario te impulse a lograr las cosas de Dios. Asume tu responsabilidad como hijo de Dios. No pongamos excusas, no tengamos una espiritualidad falsa, sino que al contrario, tengamos fe para lograr tanto nuestra vida personal como en nuestra vida eclesial, amados hermanos. Entonces vamos a concluir que la fe verdadera no es solamente un fundamento en emociones pasajeras, ni tampoco es un refugio para evitar los problemas, y mucho menos, hermanos, evadir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Una fe genuina, una fe natural, está basada en el conocimiento de Dios, como el Padre, en los actos de Cristo y el mover del Espíritu Santo. Una fe genuina está basada en la relación que tenemos con Dios y en la valentía que tenemos para enfrentar los retos, las guerras y las circunstancias que han cambiado en nosotros. Esa es la fe que agrada a Dios, amados hermanos. Esa es la fe en la que debes confiar, en la que debes obedecer, y sobre todo es una fe con la que podemos avanzar, como lo hicieron la gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro. Así que, hermanos, ¿qué les parece que si hoy nos ponemos en pie y tomamos seriamente esta predicación y le pides a Dios de que tu fe en esta mañana sea afirmada, que tu fe sea vuelta al camino donde debe ser la fe, hermanos, donde debe de estar tu fe? Ponte de pie, por favor, vamos a orar.